¿Qué tal? Buenas tardes con todos desde acá de Perú, Walter Condori, presidente de la Asociación Dionisio Inca Yupanqui, que es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es rescatar, difundir y promover la cultura del Perú en su dimensión y características mestizas, como producto de la unión entre la sangre hispana y andina, reconociendo el valor de ambas raíces por igual, tanto hispana como andina. Y bueno, doy pase a Santiago. Adelante, Santiago. Sí, muy buen día con todos. En esta ocasión voy a dar lectura de la hoja de vida del ponente Ramón Mujica Pinilla. Bien, Eh, ha realizado estudios de posgrado en New College y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido inspector de archivos y museos de la Academia Nacional de la Historia del Perú y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Entre sus diversas publicaciones se encuentran Ángeles Apócrifos en la América Virreinal, en 1996, que examina la influencia de la angelología hebrea del Renacimiento y la profecía cristiana en la teología política, el misticismo y el arte imperial español tanto en España como en América. Rosa Limensis en el año 2001, que hace un recorrido histórico sobre la espiritualidad femenina criolla del siglo XVII, defendida por Santa Rosa de Lima, la primera santa de América. Más recientemente, la imprenta del Congreso del Perú ha editado un volumen antológico de su obra titulado La imagen transgredida, en el año 2016. El libro incluye ensayos a fondo sobre la naturaleza del arte colonial, la falsa relación entre el centro metropolitano y la periferia provincial, los usos andinos de los modelos visuales impresos europeos, la influencia y transformación de la iconografía y la teología tridentinas, la mnemotécnica jesuita, la relación entre sermones y libros de emblemas, la supervivencia de los motivos clásicos medievales y renacentistas en el arte andino del siglo XVIII, entre otros temas. Ha sido también director nacional de la Biblioteca Nacional del Perú desde el año 2010 al 2016 y ha escrito ensayos para catálogos y colaborado en la curaduría de exposiciones de arte en Perú, España, Estados Unidos. En el 2007 fue invitado a impartir la cuatrigésima conferencia anual Erasmus en el Centro de Estudios de la Reforma y el Renacimiento de la Universidad de Toronto, y en el 2004 fue galardonado con las conferencias anuales William y Lloyd Matthews Samuel P. Pitts en la Universidad de California. Ha impartido conferencias en la Universidad de Berkeley, Virginia, Notre Dame, Ricole, Harvard y el Museo Metropolitano de Arte de Filadelfia, entre otros lugares. En el 2022 fue profesor visitante del Departamento de Arte y Arquitectura de la Universidad de Harvard. Adelante, profesor Mujica, por favor. Bueno, ante todo, un millón de gracias por esta invitación. No sé si pueden ver la imagen en pantalla, porque les he organizado un pequeño PowerPoint. A ver. Bueno, ante todo, agradecerles por la cordial invitación y además por la sugerencia misma del título de la ponencia que ustedes me la han dado, que es la expresión cultural de la catolicidad en los reinos del Perú, que en realidad se podría hablar mucho solamente sobre ese título, porque se habla aquí no de colonias, sino de reinos, lo cual es históricamente correcto. La gran diferencia entre una colonia y un reino corresponde a diferentes conceptos de la monarquía hispánica. En la época de los Austrias, lo que se tenía era una monarquía compuesta, un solo monarca con muchos reinos. Esa tendencia va a cambiar en la época de los Borbones, donde se introducen un nuevo concepto centralista de monarquía, que era más bien francesa, y que va a explicar históricamente el, lo que algunos historiadores americanos llaman un siglo de rebeliones anticoloniales, que corresponde al siglo XVIII, porque de alguna manera la administración borbónica pretende dar marcha atrás
a la política indigenista de los Austrias. Y eso va a crear, eso lo vamos a ver además en la conferencia, eso va a crear una tirantez cultural muy interesante en donde se van a enfrentar dos conceptos distintos de catolicidad, porque está la catolicidad de los Austrias y la de los Borbones, que a pesar de ser una misma fe, tenían actitudes distintas frente a lo que es una herencia cultural. Y por eso es que empiezo con este mapa de 1598 que alude a los reinos del Perú, titulado Peruvia. Peruvia, o el Perú de final del siglo XVI, abarcaba lo que en nuestros días corresponde a 10 repúblicas sudamericanas. Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, Uruguay y Paraguay. Eso era Peruvia. Y además, si tomamos en consideración la Unión Ibérica de 1580 a 1640, cuando Felipe II era también rey de Portugal, se explica por qué parte de Peruvia es el Brasil. Es eso, porque Portugal era un reino sometido también a la monarquía española. Esta noción de reinos cambia en el siglo XVIII cuando esta unidad política se desintegra para crear los virreinatos de Nueva Granada en 1739, Río de la Plata en 1776 y la Capitanía General de Chile en 1798. Entonces yo creo que es muy importante porque cuando se estudia el arte virreinal peruano, se suele hablar, bueno, claro, del periodo de dominación española, pero lo que no se toma en consideración son todas las variantes extraordinarias en este vastísimo territorio. Además, un territorio que había sido un imperio, que es el imperio de los incas, con además diferentes culturas regionales. Eso lo vamos a ver también conforme avanzamos. Y entonces aplicar la noción, las nociones de centro y periferia simplifica demasiado lo que es el estudio real de la cultura virreinal. Y por eso empiezo con este segundo evocación al Salón de los Reinos, que forma parte del Palacio del Buen Retiro en Madrid, que fue además inaugurado en 1635 por Felipe IV, y que lo interesante es que en la techumbre, como se puede observar claramente, se exhibían los 24 escudos de armas de todas las provincias o reinos que componían el Imperio Español. Estos incluían a Castilla, León, Aragón, Portugal, Navarra, Cataluña, Nápoles, Valencia, Sicilia, Milán, Austria, Flandes, Boloña, Brabante, Cerdeña y los dos grandes virreinatos del Nuevo Mundo, que era el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú, entre otros. Entonces, solamente si tomamos esto en consideración, eh, creo que es un buen inicio para poder empezar a complejizar por qué todas estas nuevas corrientes sobre la descolonización de los museos, ¿no? Hay que empezar, nos obliga a empezar reconociendo el concepto mismo de imperio español, que era muy distinto al concepto de imperio de los ingleses o de los franceses. Y claro, lo que sucede es que la gran mayoría de los especialistas en el virreinato americano suelen ser anglosajones y entonces terminan empleando categorías jurídicas del imperio inglés y francés que no corresponden
a esta noción de monarquía compuesta, donde cada reino tiene sus costumbres, puede tener sus lenguas propias, incluso puede tener sus propios ejércitos y luego su propia tradición jurídica y administrativa. Em, lo que representaba al escudo, digamos, del Reino del Perú era curiosamente el emblema de la ciudad de los reyes, que representaba al Perú, como se lee en la inscripción, y que representaban las tres coronas de los Reyes Magos en forma de triángulo sobre un fondo azul con una estrella y sobre ella una estrella dorada que llevaba la inscripción de Hoc Signum Vere Regnum Est. Este es el verdadero signo de los reyes, en alusión a que los reyes paganos de la antigüedad habían reconocido al Dios verdadero al ser guiados por una estrella. O sea que el emblema mismo de la ciudad de los reyes, que era la capital de los reinos del Perú, hace una alusión y un reconocimiento a las culturas prehispánicas, a los pueblos gentiles o paganos, como los llamaban otros. A ver. Y este es un tema fascinante que además va a quedar fijado también en la propia iconografía del siglo XVII y del siglo XVIII, que es cómo es que se representó en Cusco la adoración de los Reyes Magos, o sea, la Epifanía, que es cuando Cristo se manifiesta a los gentiles. Aquí vemos cómo el rey Melchor representa a la raza blanca, y es el más viejo, Gaspar es el cobrizo y Baltasar es el negro. Y cada rey mago representaba a Europa, a Asia y a África, porque en realidad esta es una iconografía medieval, ¿no? Todavía no se conocía América. Pero en una pintura atribuida a un jesuita, a Diego de la Puente, que estuvo activo en Perú a mediados del siglo XVII, él hace una curiosa variante, que es representar a uno de los tres reyes magos, a Gaspar, como un inca rey. Y curiosamente se le representa con un incenciario en la mano para sugerir de que los incas, los reyes del Perú, antes que estos fuesen cristianizados por los españoles, ya tenían el conocimiento del Dios verdadero. Y por eso es que se le muestra al Inca Rey con un incenciario en la mano, literalmente adorando al niño Jesús. Hay luego unas interpretaciones curiosas de un célebre heresiarca español que se proclama rey y papa del Nuevo Mundo desde Lima, que es Fray Francisco de la Cruz, discípulo de Fray Bartolomé de las Casas, de la Universidad de Valladolid, que cuando capturan al arzobispo de Toledo Carranza, los inquisidores acusándolo de alumbrado, él huye a Lima y al poco tiempo tiene revelaciones, en fin, y hace una nueva lectura del Apocalipsis, y entre las muchas cosas que dice es que en tiempos de Jesús, uno de los tres reyes magos, que era el Inca, le había donado al niño Jesús, estando en el pesebre, el Tahuantinsuyo. O sea que ya desde antes de la llegada de los españoles ya se había realizado una suerte de traslatio imperi, del traslado del imperio inca a Jesús a través de los incas. Pues de alguna manera ellos, a través de su monoteísmo solar, habían preparado el camino para la llegada de Cristo o del sol de justicia. Entonces, es muy interesante ver cómo las ideas jurídicas, religiosas, proféticas, la noción misma del territorio,
se entremezclan para dar nacimiento a iconografías con lecturas ambivalentes que terminan significando diferentes cosas para los distintos grupos sociales, las distintas órdenes religiosas y incluso para los españoles, para los criollos, para los mestizos y para los indígenas. A ver si ahí. De hecho, esta noción de los reinos de España, sí, a pesar de que es en plena época borbónica, continúa plenamente vigente en el siglo XVIII, cuando se construye el famoso Palacio Real de Madrid, mejor conocido como el Palacio de Oriente, que fue construido por Felipe V, y que en la misma fachada se ven dos grandes columnas con las imágenes del Inca Rey Atahualpa y con Montezuma. Esto resulta fascinante, que en plena época borbónica todavía se estén representando lo que el fraile benedictino Martín de Sarmiento, que fue el que ideó un poco el programa iconográfico de esta gran fachada, donde figuran un programa iconográfico donde están representados todos los reinos y provincias de España en los que su emperador era soberano. Y en las cornisas de las fachadas del palacio están las estatuas de todos los reyes españoles, desde emperadores romanos de origen hispano hasta los monarcas durante la Reconquista. Pero lo fascinante es que en la fachada misma está Atahualpa y Montezuma para ilustrar lo que este fraile benedictino Martín Sarmiento decía, que al destacar a estos dos reinos americanos lo hacía porque los imperios de México y Perú, es decir, reconociendo la vocación imperial de América antes de la llegada de los españoles, estas fueron, decía él, y lo cito, las dos principales y más preciosas piedras preciosas de la corona de su majestad. O sea que el descubrimiento de América es, digamos, para la monarquía hispánica fundamental para la construcción de su propia identidad cultural. Se suele hablar de la conquista española como un proceso de destrucción de todo lo que la antecedió. De hecho, en los colegios peruanos y en muchos colegios mexicanos de corte indigenista, se dice que los españoles hicieron tabula rasa con todas las tradiciones prehispánicas. De ahí que algunos países pretendan que España pida perdón por la conquista. Pero lo que no suele tomarse en consideración es que durante el siglo XVIII que mencioné anteriormente, cuando los caciques indígenas se rebelan contra las reformas borbónicas, ellos no pretendían volver al tiempo de las prehispánicas de las idolatrías. La edad dorada para los incas del virreinato no es el tiempo prehispánico, es el tiempo de Carlos V y de Felipe II, cuando se pacta un vasallaje a nombre de la evangelización. Y esto queda además configurado en los títulos nobiliarios que la monarquía hispana le concede a los descendientes de los emperadores y reyes prehispánicos. Este es un tema de investigación que obviamente no muchos indigenistas trabajan, pero que resulta fascinante para entender el periodo virreinal y el rol protagónico que jugaron las élites indígenas dentro de la formación de la sociedad virreinal.
De hecho, en estos libros figuraban los privilegios, las mercedes, los escudos de armas, los acuerdos políticos que la corona española le había concedido a la nobleza inca entre 1540 y 1578, y que incluso durante las reformas borbónicas eh, ellos van a luchar porque se mantengan vigentes estos, estas cédulas reales, donde se le daba a la nobleza mercedes y privilegios sociales, económicos, políticos, pero a cambio de obviamente, de un vasallaje. Y si uno ingresa a la iconografía de muchos de estos escudos, es extraordinario ver cómo se tratan de elaboraciones híbridas donde se insertan simbolismo prehispánico con el simbolismo cristiano virreinal. Por ejemplo, en este caso, esta es una cédula real de 1545 que fue otorgada a los descendientes de Felipe Túpac Inca Yupanqui, en donde se los califica, los leo, de fieles y leales amigos y hermanos y buenos católicos cristianos, y en sus armas reales figuran la mascaipacha o la corona real del Inca, el águila imperial, que está flanqueada por dos leones reales, que cogen con su boca el arco iris de los incas, y sobre un fondo azul ostentan 42 coronas imperiales con otras tantas reales, que son las coronas que dichos señores reyes naturales de dichos reinos y provincias del Perú tuvieron sujetos a su dominio y coronas. Entonces el documento jurídico español no solamente reconoce la existencia de reinos y de imperios anteriores a la conquista, sino que a los descendientes de sus reyes les otorgan divisas heráldicas para que estos puedan ostentar de esos títulos durante las celebraciones religiosas. Eso es algo que no sucede en las colonias inglesas ni francesas. Aquí hay una paridad de noblezas, una incorporación de las élites indígenas que no se da en otros tipos de monarquías, sino en la española. En esta misma cédula real se les concede divisas heráldicas, dice, para la perpetua recordación de su antiguo imperio, y quedarán autorizadas a utilizar las armas imperiales habsbúrgicas de Carlos V dentro de sus propios blasones reales. O sea que los descendientes de los emperadores prehispánicos podían, a partir de ese momento, utilizar el águila bicéfala de los Austrias como parte de su propia tradición imperial. También se le da como divisa adicional un toisón de oro propio, que es el que aquí el Inca Túpac Inca Yupanqui, emperador de las provincias y de los reinos del Perú, lleva en el que es una suerte de medallón con el rostro del sol, aludiendo precisamente al sol como una prefiguración gentílica de la llegada del sol de justicia. De hecho, esta vendría a ser una de las iconografías, digamos, más extraordinarias creadas durante el virreinato, que es digamos, la dinastía de los incas. Eh, pero claro, es una dinastía donde figuran los reyes de España como los únicos legítimos herederos del imperio de Manco Cápac. ¿Ah? Em, y justamente para aludir a lo que mencionaba anteriormente, que es la noción de un traslatio imperi. Al final se hace un traslado del imperio inca a España. Ese es, por lo menos eso es lo que representa esta pintura, donde figuran los reyes de España, o sea, donde figura Carlos V, que está en la segunda hilera, como el heredero de Atahualpa. La iconografía se consolidó a partir de un grabado que hizo un sacerdote limeño
Alonso de la Cueva, que fue cura rector de la parroquia de Santa Ana y que pertenecía al Hospital de los Naturales de la Ciudad de los Reyes. En la parte superior, la parte alta del cuadro, está Jesucristo entronizado, presidiendo estas tres hileras de monarcas, de emperadores incas y españoles, y a un lado tiene los escudos de las armas de Castilla y del Imperio Inca. Y al centro está Cristo como Rey de Reyes y Rey inmortal de los siglos, Señor de los señores, que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Es lo que dicen las minuciosas leyendas que figuran dentro del cuadro. Al mencionar que Cristo ha llamado a los incas a su admirable luz y que son ellos los que rompen las tinieblas, Cueva está recogiendo la visión del Inca Garcilaso de la Vega, quien en sus comentarios reales dice que Manco Cápac era el lucero del alba que iluminó providencialmente la noche oscura de la idolatría americana, precisamente instaurando el culto al sol o del sol, que vendría a ser el sol de justicia o Cristo Rey. Y luego, en los últimos dos monarcas hispanos, dentro de esta hilera, en el que cada uno aparecen los retratos de los reyes y son los últimos monarcas hispanos, donde aparece Carlos II y en la parte baja dice, mandó por su real cédula de 1697 que los indios no sean excluidos de los cargos seculares y eclesiásticos. Y después figura Felipe V, que es el primer rey Borbón, y dice la leyenda que mandó por su real cédula ejecutar y cumplir la del señor Carlos II a favor de los indios. Esto es extraordinario, lo vamos a ver más adelante, porque se trataban de cédulas reales de equiparación, en donde la nobleza indígena tenía todos los privilegios que la nobleza española. Entonces no solamente hay un traslatio imperi, sino que hay una incorporación activa de los incas como herederos de un imperio prácticamente sacralizado y reconocido como tal por las propias autoridades españolas. Lo que hay que entender es que, esta concepción de monarquía también obedece a una concepción casi medieval del cosmos. Este es un cuadro cosmológico del siglo XVIII, sabemos que es del siglo XVIII, porque aparece Santa Rosa ya en el cielo, ella fue beatificada en 1668. Y por supuesto, aquí no hay huella alguna de Descartes, Hobbes o Newton, ni siquiera hay huellas de Copérnico y de su heliocentrismo. Estamos ante un modelo del cosmos geocéntrico, o sea, la Tierra hasta el centro, y la Tierra además compuesta por los cuatro elementos, por agua, tierra, aire y fuego, es el lugar más alejado del cielo. Tenemos todos los distintos planetas, está Luna, Mercurio, fíjense dónde está el Sol, aparece Marte, aparece Júpiter, Saturno, donde aparece el padre comiéndose a su hijo, porque Saturno es el planeta de los melancólicos, aparece el cielo de las constelaciones, donde se ve a Leo y a Cáncer, y luego aparece el primum mobile. El primum mobile es el primer móvil que echa a andar las ruedas del universo. ¿Ah? Lo menciona Dante en su Divina Comedia y lo menciona Aristóteles también. Y ahí han colocado unos angelitos que tienen en la mano unos relojes de arena, porque a partir de ahí empieza la eternidad. Encima está el Chelum Crystallinum, que son las aguas cristalinas del diluvio universal, y de ahí vienen los coros angélicos mencionados por Dionisio el Areópago,
Angeli, Arcangeli, Principatus, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubín y serafín, todas las jerarquías angélicas, ¿no? Y a pesar de que la tierra es el lugar más alejado de la Santísima Trinidad, ¿ah? Espiritualmente es el centro. Y entonces ahí se ha colocado la escala mística, custodiada por la fe y por la caridad, y hay una puerta augusta, una puerta estrecha, por donde entran los hombres, y cada escalón representa un estado superior de contemplación, hasta llegar a la gloria, que es la visión beatífica, ¿no? Y luego está ya todo esto constituye lo que está escrito en el propio cuadro, que es el Celum Empyreum, el cielo empirio. Entonces, esta es la concepción del cosmos que regió los reinos del Perú hasta bien entrado el siglo XVIII. Recordemos que en 1789 los planes de estudio de filosofía de la Universidad de San Marcos, que fue fundada en 1551, rechazaban las teorías de Descartes y continuaban defendiendo la autoridad de Aristóteles en el cambio de la física. Entonces, literalmente era una concepción del cosmos medieval, con todo lo que eso implica, con su visión sacralizada del mundo natural, con su noción de imperio, con su noción de vasallaje, con su noción de iglesia universal y también con su noción de monarcas que defienden la fe católica, ¿ah? Y que reconocen que el Espíritu Santo también pudo revelársele a los pueblos gentílicos de la antigüedad pagana. De hecho, mientras que en Europa la sirena era un símbolo pecaminoso, este es uno de los emblemas morales de Sebastián de Covarrubias en su libro de Emblemas Morales, y queda clarísimo que dentro de la cultura occidental europea la sirena representaba con esta mitad de cuerpo de mujer y desnuda, y la otra mitad dentro de las aguas profundas del pecado, en la tentación, ¿no? Sin embargo, si uno va a las iglesias del sur andino, en Puno, o observa al interior de algunas cúpulas, uno se encuentra en la fachada de las iglesias, esta es la Catedral de Puno, a sirenas tocando laúdes. Hace muchísimos años, la investigadora boliviana Teresa Gisbert este, argumentó que esta iconografía venía del Timeo de Platón, y varios arquitectos argentinos la quisieron arrojar a la hoguera porque consideraban que esto era prácticamente una herejía. ¿Qué tenía que ver, Teresa, qué tenía que ver el Timeo de Platón a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar con los Andes? Bueno, tenía mucho que ver, porque estas eran las fuentes que leían sus clérigos. Incluso ellos hacían nuevas lecturas criollas, mestizas, híbridas, de la simbología platónica. Y hay un célebre predicador andino, Juan de Espinosa Medrano, que en su novena Maravilla describe a la Virgen María como la sirena de los serafines. Y tiene sermones completos que fueron predicados en diferentes iglesias del Cusco, asociando a la Virgen María con la sirena de los serafines de Platón. Incluso en las custodias, como esta, que está en la iglesia de la Merced, aparece una sirena con un cuerpo hecho de perla, ¿ah? Al costado de la Eucaristía, asociando el culto a la Inmaculada Concepción con la Sagrada Forma. Una noción neoplatonizante, por llamarla de alguna manera, completamente ajena a esta noción europea de la sirena pecaminosa. Otra iconografía política fascinante es la de la Trinidad antropomórfica. Tres Cristos idénticos, alineados, con tiaras papales, eh, y que alude bueno, a la famosa controversia de investiduras del siglo XI. ¿Quién es superior?
¿El Papa o el Rey? Ajá. Estaban las dos posturas, la postura de los güelfos, que decían de que el Papa, porque representa a San Pedro, que Cristo fundó su iglesia en la roca que es Pedro, pero los gibelinos decían que en realidad la iglesia era un aparato administrativo y que el verdadero representante de Dios en la tierra tenía que ser el rey, porque Cristo era un rey, aunque su reino no fuese de este mundo. Y entonces esta pugna entre, entre el papado, digamos, y las tradiciones imperiales bizantinas, se consolidaron en el siglo XI cuando gana la postura papal y se le otorgan al Papa todas las prerrogativas, los títulos, las funciones y los símbolos que antaño le habían pertenecido al emperador cristiano. Se le da al Papa el título imperial de Vicarius Christi o de Verus Imperator. El Papa se convierte en el verdadero emperador, ¿no? Se le da una corona para su tiara, se le permite vestir la púrpura imperial y reclama el señorío feudal sobre todas las islas y príncipes cristianos. De hecho, el famoso patronato regio es cuando las famosas bulas alejandrinas de 1493, el Papa Alejandro VII le entrega a los reyes católicos el patronato regio sobre las Indias Occidentales. Esto lo hace el Papa como Verus Imperator, como el verdadero y único emperador, le otorga a los reyes de España para que a partir de ese momento ellos se encarguen de la evangelización apostólica del Nuevo Mundo. Lo que no se da cuenta Alejandro VII al hacer esto es que al concederle el patronato regio a los reyes católicos y a los sucesores, y esto queda muy claro en la política indiana de Juan de Solórzano y Pereira, los reyes, los monarcas hispanos, no solamente tendrán una participación activa en asuntos eclesiásticos, sino que Roma no podrá fundar una iglesia, un monasterio, un convento, sin la previa aprobación de los reyes hispanos. Y entonces la teología güelfa, curiosamente, termina promoviendo una postura gibelina que transfigura al rey hispano en la cabeza espiritual del Nuevo Mundo. Y eso hace, como laico que él era, que se dé un florecimiento de la espiritualidad laica, de la devotio moderna, bajo la inspiración de la monarquía hispana. Ese es todo otro fenómeno social político que queda por investigarse y que está directamente relacionado con este tipo de iconografías polémicas de la Santísima Trinidad como tres pontífices entronizados en un mismo trono. Bueno, parte de esta lectura providencialista de la historia se da en las apariciones del apóstol Santiago en el Cusco. De hecho, los teólogos españoles resaltan que no fue accidental, que en 1492 los reyes católicos conquistaran Granada, el último bastión de cultura islámica en la península ibérica, y en ese mismo año Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo. De hecho, fue gracias a las apariciones milagrosas de Santiago que España recupera la península ibérica de los moros, y será también gracias a las apariciones milagrosas de Santiago en el Cusco, que un ejército minúsculo de españoles logrará vencer al gigantesco ejército español. Y de hecho, pinturas de este tipo lo corroboran.
Lo extraordinario es que para el siglo XVIII, Santiago Matamoros, Santiago Mataincas, ¿ah? Que se convierte en el máximo símbolo de la conquista española, para el siglo XVIII, entre los así llamados hechiceros dogmatizadores andinos, Santiago se convertirá también en un símbolo de resistencia cultural. Y están los testimonios de Esquivel y Navia, que es un cronista cusqueño, que cuenta cómo los hechiceros indígenas se camuflaban dentro de las pequeñas iglesitas rurales a las afueras de Cusco y con hojitas de coca y cantaritos de chicha, que es maíz fermentado, empezaban a evocar al demonio. Y de repente el que aparecía como demonio era Santiago Illapa, Santiago Trueno. Y Santiago, cuando se le aparecía a los hechiceros, les decía: si ustedes quieren que yo les garantice la resurrección de sus antiguos dioses prehispánicos, no recen el rosario, no vayan a misa, no hablen español, sino solamente quechua. Y los antiguos rituales que le hacían al dios Illapa, ahora háganmelos a mí. Entonces vemos cómo aparece una contraiglesia indígena que utiliza los mismos símbolos religiosos del catolicismo para subvertir su significado y crear una suerte de contra movimiento cultural. Es curioso porque en los levantamientos indígenas de Túpac Amaru II de 1780 a 1783, contra las reformas borbónicas, dicho sea de paso, lo que hacían los indígenas que estaban con los rebeldes es le ataban las patas a las esculturas de Santiago dentro de las iglesias para que éste no cobrara vida y no luchara a favor de los españoles. O sea que ahí vemos cómo incluso los indígenas que estaban con los rebeldes seguían creyendo en el poder milagroso de las imágenes. Y toda esta mirada imperial de alguna manera queda sintetizada en la divisa imperial de Carlos V, su famoso Plus Ultra, ¿no? Eh, Estas eran en la Edad Media, las dos columnas de Hércules eran visualizadas como el fin del mundo, ¿no? Y después del descubrimiento del Nuevo Mundo, Carlos V modifica ese emblema y le pone plus ultra, más allá. O sea, el imperio español, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, había alcanzado una grandeza geográfica, cultural, eh, jamás soñada por ningún imperio o reino en la antigüedad. Pero en medio de este triunfalismo hispano, en donde ven que los territorios de la monarquía hispánica ha logrado algo extraordinario, empiezan también las reivindicaciones locales. Y hay un discípulo de Fray Bartolomé de las Casas, bueno, discípulo virtual, porque nunca lo conoció, pero sí leyó su obra, que es el escritor y pintor indígena Huamán Poma de Ayala, que escribió a finales del siglo XVII, y él le manda una crónica ilustrada al rey Felipe III. Ahora Tom Cummings, el doctor Juan Ocio, hace muchos años vienen trabajando los vínculos entre Huamán Poma de Ayala y el fraile mercedario Martín de Murúa, y se han dado cuenta que muchos de los dibujos de la crónica de Murúa pueden ser incluso de Huamán Poma, y de hecho la iconografía en ambas crónicas, la del padre mercedario y la del viajero indígena, son casi idénticas. Una de ellas me llama poderosamente la atención por su insolencia, por su afán reivindicatorio y por su profundidad simbólica, en donde representa al Inca. Bueno, en el dibujo de Huamán Poma es el que está hecho solamente con tinta y el otro es el de Murúa. Y representa el Cerro Rico de Potosí, que era la montaña de plata más importante de la historia, ¿ah?
en los mapas chinos del 17 se ponía Potokchi, ¿ah? Ya estaba figurada como un portento de la naturaleza. Y ahí vemos a los cuatro incas de las cuatro partes del Tahuantinsuyo, con el inca al centro, sosteniendo las columnas de Hércules. Y luego en el otro dibujo, donde aparece el inca asomándose detrás del Cerro Rico de Potosí, también sosteniendo las columnas y con un versículo del Antiguo Testamento, ego fulcio columnas eos, yo sostengo tus columnas. Es lo que le dice el Inca al rey Felipe III. Yo sostengo tus columnas. O sea, tu imperio gigantesco, tus guerras contra los protestantes, tu economía mundial está basada en un cerro peruano que financia tu imperio. Ahí está dicho todo. ¿Ah? Y bueno, lo extraordinario es que no se sabe bien si esta carta llegó a ser leída o no por Felipe III, pero sí se sabe que el versículo viene del Salmo 75 de David y que tiene un tenor profético, en donde se exalta, en este caso, al Inca como una especie de sostén mesiánico de la monarquía hispana. Y de hecho, los cuadros que se han encontrado en Potosí aluden a lo mismo. De hecho, uno de esos cuadros, esta pintura representa es la coronación de la Inmaculada por la Santísima Trinidad. La historiadora boliviana Teresa Gisbert en un inicio decía que esta era la prueba contundente, ¿no? Que existía una iconografía sincrética, porque estamos ante la Pachamama, ¿ah? La madre tierra de los incas, y que esta concepción indígena ha calado tanto que la Virgen María se ha convertido en la madre tierra. En realidad, si uno observa bien la iconografía, puede tener otras lecturas, porque no es simplemente la Virgen Montaña, es una Virgen Montaña que está siendo coronada por la Trinidad, en otras palabras, es una Virgen Inmaculada, y es Inmaculada porque se asocia la montaña de Potosí, porque según algunos ciclos proféticos del virreinato, esta mina de plata había sido preservada, inmaculada, desde el inicio de los tiempos para precisamente financiar a la monarquía hispánica. Y así se explica, no solamente que sea coronada por la Santísima Trinidad, sino que en un primer plano esté Carlos V arrodillado ante ella y el Papa Pablo III. La montaña había sido descubierta en 1545 y esta es una pintura en realidad del siglo XVIII y está custodiada en la Casa de la Moneda de Potosí. O sea, la pintura no es que la han encontrado en una iglesita rural donde algún indígena está haciendo estas lecturas sincréticas. No, es una casa administrativa del virreinato y en donde precisamente se está exaltando al Cerro Rico de Potosí como una Virgen Inmaculada coronada por la Santísima y ante la cual se arrodilla el rey de España y el emperador de España y el Papa. Y es muy interesante porque cuando Guamán Poma se refiere a esto, al Cerro Rico, dice, y es gracias al Cerro Rico que Roma es Roma y el emperador romano y el emperador español, emperador español. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, profesor, no hay problema. Continúe, Ok. estamos atentos a su ponencia. Otro símbolo muy importante que exalta precisamente el sentido sacral de la monarquía hispánica es la idea del águila bicéfala de los Austrias, que fue utilizada en este caso para crear custodias en donde el cuerpo mismo
del águila bicéfala es la sagrada forma. Esto es muy interesante porque se está politizando el culto hispánico a la Eucaristía como sol invencible, ¿ah? Que es un antiguo emblema de guerra acuñado nada menos por el emperador Constantino el Grande y que se hace evidente en este tipo de custodias. Esta se encuentra en el Museo de Arte Religioso de Popayán, en Colombia, y deriva del grabado que sirve de frontispicio es una portada alegórica de un libro publicado en 1640 por el jesuita español Francisco Aguado. Y de hecho, en algunos autos sacramentales de Calderón de la Barca, hay uno titulado el Nuevo Palacio del Retiro de 1634, aparece la misma idea, que es que en el momento que se representaba el misterio de la transubstanciación eucarística, entre nubes y entre las nubes del altar, ¿ah? Aparecía el rey Felipe IV sobre una torre sosteniendo una cruz, como si de alguna manera misteriosa la sagrada forma estuviese relacionada con la monarquía hispánica y con el cuerpo mismo del rey. Esto es interesante porque la idea del águila bicéfala, este es un quero inca en madera, hecho en madera, utilizado para el brindis con el dios Sol de los caciques indígenas del siglo XVIII, y el máximo símbolo subversivo para la nobleza inca en la época de los Borbones era precisamente hablar sobre la naturaleza sacral de la monarquía hispánica. Y entonces en sus vasos rituales de madera aparece el águila de los Austrias. A mí eso me parece un fenómeno francamente extraordinario. Y si no, hay que ver las representaciones tan estudiadas por Luis Eduardo Buffardен de las representaciones del Corpus Christi en el Cusco. Hay una serie muy grande que se pintó entre 1675 y 1680. La serie es anónima, pero asociada con el obispo madrileño Manuel de Mollinedo y Angulo. Y este es uno de los cuadros donde aparecen bueno, un altar efímero donde se ve a Carlos II en la parte alta y un moro con turbante y con cintas de seda tratando de tumbarse la custodia, y el rey con bengala en mano defiende la sagrada forma. Justo en el momento que pasa un cortejo con dos imágenes santas, con sus cofradías de indígenas, Santa Rosa de Lima, patrona de Lima, del Perú y del Nuevo Mundo, ¿ah? Antes que lo fuera la Virgen de Guadalupe, dicho sea de paso, ¿ah? Y luego la Linda, que era patrona del Cusco, con lo cual además se crea una suerte de antagonismo entre la Lima criolla y el Cusco como antigua capital del Imperio Inca. Y luego en un primer plano, o en un segundo plano más bien, aparece el cacique indígena que se ha sacado la corona real, la mascaipacha que se la lleva un vasallo frente a él, por respeto a la sagrada forma y al rey de España. Ahí se ve cómo están llevando la corona real con la mascaipacha, con la borla roja, con lo cual además establece una diferencia entre los incas y los saracenos infieles, ¿ah? Que negaban los sacramentos de la iglesia. Aquí no, aquí el paje indio frente a la sagrada forma le ofrece al propio rey su corona, ¿no? Con lo cual además se enfatiza que a finales del siglo XVII todavía son los reinos del Perú, ¿no? Y su corona está sometida a la del rey de España. Estos son los dos protagonistas que resulta fascinante porque se ve claramente que se tratan de retratos, ¿no? De incas, de sangre real, además con pectorales de plumas, lo cual ilustra cómo la nobleza inca continuaba utilizando sus símbolos de poder prehispánicos. Y en la parte baja de la pintura se menciona que dice aquí va
el alférez real con su padre don Baltasar Topa Inca. Y se refería, claro, a este joven que está con el padre que es mayor, también lleva un pectoral con símbolos indígenas. Y en realidad esta adoración a la sagrada forma, a la Eucaristía, venía desde la Edad Media. Este es un emblema de la política, los emblemas políticos de Solórzano y Pereira, donde se relata cómo en el siglo XII el rey Rodolfo de Austria, el fundador de la dinastía, en un momento dado cede su caballo a un sacerdote que tenía la sagrada forma en la mano y el sacerdote le dice, si tu dinastía de los Austria continúa venerando la sagrada forma, pues serán ustedes los que al final de los tiempos vencerán al anticristo. Y entonces todos los reyes de España, tanto Austria como Borbones, tomarán este culto a la Eucaristía como prácticamente el emblema mesiánico de su reinado. En Cusco, bueno, el obispo Mollinedo, no sin alguna vanidad, se mandó retratar sosteniendo la custodia en la mano y con el rey Carlos II a pie con una vela encendida en la mano, para sugerir de que el obispo era superior al rey de España. Y acá tenemos unas diferentes imágenes donde más o menos se representa la defensa de la Eucaristía del moro infiel. A un lado está Carlos II, al otro está Santa Rosa de Lima, primera santa americana, la única mujer junto con Santa Clara de Asís representada sosteniendo la custodia en las manos con Carlos II, y luego Carlos III, que aparece también con bengala en mano y un ángel detrás armado que lo acompaña. Este ángel que lo acompaña delata una noción sacral del imperio y que queda también emblematizada en este cuadro fantástico, que es un carro alegórico, inspirado probablemente en los triunfos de la Eucaristía de Rubens, donde aparece Ignacio de Loyola con la bandera en lo alto, y los diferentes reyes de España sosteniendo con sus hombros la custodia y abajo las cuatro partes del mundo, haciendo girar las ruedas del carro eucarístico, y los cuatro apóstoles jalando a la tarasca, que es el dragón infernal, eh, guiando, guiando a la carroza eucarística. En la serie del Corpus Christi hay una serie de personajes muy interesantes, que es esta de aquí. Carolyn Dean es una investigadora norteamericana, ha trabajado mucho en la serie, y es el último cuadro de la serie del Corpus. Se presume que son los indios Cayaris, que están vestidos con grandes tocados de plumas sobre la cabeza, están disparando arcabuces, haciendo un juego de banderas, y en realidad provienen de la iconografía de los ángeles arcabuceros, que han sido muy estudiados desde hace muchos años, porque es una iconografía sui generis andina, eh, que además tiene significados polivalentes. La unión del ángel con el arcabuz tiene muchas lecturas. De hecho, cuando llegaron los primeros españoles al Perú, eso lo menciona Garcilaso de la Vega, se les llama viracochas, porque el sonido de los arcabuces los hacían pensar en sus antiguos dioses asociados con los truenos. De hecho, en los diccionarios quechua arcabuz es traducido como trueno de mano. Pero estos soldados angélicos están vestidos con el uniforme militar de gala de los Austrias. Todos llevan nombres hebreos, muchos de ellos apócrifos, y suelen custodiar las imágenes de la Inmaculada.
pero presuponen una lectura mesiánica, providencialista de la historia, porque en realidad estos ángeles arcabuceros son los custodios de un imperio católico español que por momentos se confunde con el reino milenario de Cristo en la tierra. Y los encontramos, bueno, en diferentes formatos. Muchos de ellos tienen las posturas de Ejercicio para las Armas, en 1608, un libro, un manual para arcabuceros de Jacob de Gain. Pero claro, una cosa es representar a un arcabucero encendiendo el arcabuz y otra cosa es representar a un ángel arcabucero defendiendo un culto religioso o una devoción católica. Y para terminar, simplemente un cuadro que refleja de alguna manera el programa teocrático de la Compañía de Jesús. El cuadro se encuentra en la iglesia de San Pedro de Lima. Simula ser un gigantesco retablo con los tres grandes santos de la Compañía de Jesús. Está San Ignacio de Loyola al centro, vestido de negro, San Francisco Javier, y luego bajo los arcos figuran dos jesuitas vestidos como mandarines chinos, que es Adam Schall y Mateo Ricci. Y luego en la parte baja aparecen representantes de todos los reinos del mundo sumisos a la autoridad espiritual de los jesuitas. Ahí nos encontramos los jesuitas vestidos como mandarines chinos. Aquí nos encontramos con otro jesuita vestido como un brahman de la India. Luego la alegoría de las cuatro partes del mundo. E incluso se ve al Inca arrodillado ante un Inca noble de la Florida y un turco. Y lo interesante es que muchos de estos vestuarios provienen de un libro de grabados de un discípulo de Athanasius Kircher, un tal Bonani, también jesuita romano, donde asegura que este es uno de los últimos grabados que figuran en su libro sobre las órdenes ecuestres al servicio de la Iglesia Universal, y coloca a los orejones del Perú y dice que el símbolo máximo de los orejones era una hoja de coca en oro. Son los jesuitas los que propiciaban los imperios multilingüísticos. Esta es la fachada del baptisterio de la iglesia de Andahuaylas, a las afueras de Cusco, y las jaculatorias sacras en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están escritas en latín, en aymara, en quechua, en español y en puquina. ¿Ah? Y fueron los jesuitas los que convirtieron a Túpac Amaru al cristianismo. Acá se ve al padre Marzana, al cual se le ha abierto un proceso de beatificación. En el proceso de confesión, un ángel está a punto de coronarlo, y literalmente el Inca está vomitando sus pecados ante la rabia del demonio, y se le ve en una escena atrás como está subiendo al cielo, ¿no? Todo eso dará pie al martirio del Inca, donde se le asociará, como se ve acá en un dibujo de Juan Poma, con el Cristo de los Dolores. Luego de la captura del Inca se creará este gran matrimonio de la ñuza Beatriz Clara Coya con Martín de Loyola, ¿ah? Que era supuesto sobrino de San Ignacio de Loyola, para entroncar la dinastía inca con la dinastía jesuita. Y de aquí surgirá, bueno, el símbolo que ustedes han usado para mi conferencia, que es un culto curiosísimo, que es el culto al niño Jesús Inca,
difundido por los jesuitas y que para el siglo XVIII se convertirá en un símbolo de resistencia cultural contra las reformas borbónicas que pretendían arrebatarle a la nobleza inca su participación en la Iglesia Católica y su rol protagónico dentro de los reinos del Perú. Y entonces se representaba a un niño Jesús como Salvador del mundo, con el mundo en una mano, en actitud bendiciente, con capa de obispo o con un curreal, con tocapus y con el sol, siempre coronado, con el torreón, que era una divisa imperial que se le había dado Carlos V a la ciudad del Cusco, pero claro, son imágenes de vestir, porque literalmente son esculturas milagrosas sobre peanas en el altar, además altares con adornos florales, ¿no? Y que al final el obispo Moyinedo prohibirá porque no quedaba claro en su mente si se trataba del niño Jesús vestido de inca o si es que el inca era el nuevo Mesías que iba a venir a restaurar el Tahuantinsuyo, no el Tahuantinsuyo de las idolatrías, sino el Tahuantinsuyo del pacto de vasallaje, donde existía una paridad entre la nobleza inca y la nobleza europea. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón Mujica. Excelente presentación. Es algo que efectivamente ha enriquecido mucho este panorama, cómo se ha manifestado la expresión cultural del catolicismo, ¿no? En todo este hemisferio. Y como una pequeña reflexión, y tal vez ahí me podría ayudar a complementar, viendo en macro, ¿no? La historia del Imperio Español. Siempre estuvo sumergido en guerra de 30 años, 80 años contra los musulmanes. Prácticamente ha sido el adalid que ha cargado, como se dice, contra las grandes fuerzas que han querido derrumbar al Imperio Español por llevar en sí el catolicismo a todos lados, mientras que en el otra esfera, los reinos del Perú ha estado, como se dice, en gran medida no ha pasado por esas guerras tan grandes o cruentas que ha pasado el Imperio Español, ¿no? Y como bien menciona usted en ese cuadro, ¿no? Sostendré los pilares, y efectivamente los reinos del Perú han sostenido los pilares que justamente ayudaron a defender la cristiandad, ¿no? Y en sí podríamos tal vez en cierta forma decir que los reinos del Perú ha podido florecer, crecer, gracias también al sacrificio grande que tuvo que hacer el Imperio Español, ¿no? No sé si algo más nos podría complementar don Ramón Mujica sobre ese aspecto de todo lo que ha tenido que pasar, ¿no? El Imperio Español, los reyes y las otras latitudes defendiendo la cristiandad. Bueno, lo que podría añadir era lo que significaba el Islam para la monarquía hispánica de los siglos XVI al XVIII, porque lo que resulta fascinante, por ejemplo, es en la iconografía de Santa Rosa como defensora de la Eucaristía, aparecen los moros como los que quieren desacralizar la Eucaristía. Y por eso mencionaba en su momento esta fecha, ¿no? 1492, que es cuando culmina la reconquista de España por los reyes católicos y que en esa misma fecha Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo. Entonces hay una relación directa entre la reconquista de España y la conquista del Nuevo Mundo. Y las apariciones de Santiago, Matamoros primero y Mataincas después muestran de que en el imaginario cultural católico ambas cosas estaban relacionadas. Dios le da a España un nuevo mundo para evangelizar porque por 800 años había luchado contra el Islam, ¿no? Y de hecho, la lucha entre moros y cristianos todavía las vemos en los pueblos del Ande. Los moros nunca llegaron aquí y sin embargo forman parte del imaginario andino, ¿no?
están presentes. Y Santiago sigue siendo representado con los moros bajo sus pies, forma parte de las fiestas populares. Entonces, el hecho que los moros no llegaran aquí no significa que no representaran un gran peligro para la unidad imperial española. Eh, de ahí, claro, la importancia de la batalla de Lepanto, ¿no? Donde la Virgen del Rosario eh, cumple un rol protagónico. Y después Santa Rosa de Lima, cuando celebra sus desposorios místicos con el niño Jesús, es el niño Jesús sostenido por la Virgen del Rosario, que había sido declarada patrona de las armas por Felipe IV después. Y entonces lo interesante es ver cómo se superponen las geografías, cómo se superponen los imaginarios, cómo estas divisiones claras que nosotros hacemos entre la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, la Contrarreforma, en realidad la historia es continua. Y todos estos elementos sobreviven y se entrecruzan unos con otros. Eso lo demuestra para mí muy claramente este mapa cosmológico medieval, ¿no? Que ha sido pintado en Cusco en pleno a finales del siglo XVIII. O sea que de alguna manera el Cusco era el último bastión del escolasticismo medieval y quizás esto también sirva para reflexionar sobre el tema de la gesta emancipadora, porque siempre hablamos del virreinato, bueno, el himno nacional peruano, ¿no? Que habla, describe todo el periodo de dominación española como el estruendo de broncas, cadenas que escucharon 3 siglos de horror. O sea, el virreinato para los próceres de la independencia son 300 años de oscurantismo y de esclavitud. Pero claro, esa es una narrativa ideológica, porque el Perú nunca fue una colonia, fue un reino, y la noción que fuimos colonia es una invención es un mito creado por los ideólogos de la independencia entre 1810 y 1821. Eso es lo que resulta fascinante, ¿no? Eh, y nada, y en el propio himno nacional, cuando se menciona, se habla, hay muchas estrofas que han sido eliminadas. Una de ellas es, o por lo menos que no se cantan, ¿no? Pero sí se canta todavía al Dios de Jacob, y sí se relaciona al pueblo indígena, el somos libres, seámoslo siempre, el somos libres del yugo del faraón español, ¿no? Pero este imaginario de la libertad de un pueblo de Dios elegido bajo la bota del faraón español, ese forma parte de una narrativa de los memorialistas indígenas y mestizos del siglo XVIII, que justamente le reclamaban a los Borbones que ellos no estaban respetando el pacto de vasallaje. Y cuando Carlos III prohíbe que indios y mestizos ingresen a la Universidad de San Marcos o a las órdenes religiosas, porque como descendientes de idólatras era peligroso que esto sucediese. Claro, esto se da ya en el contexto de las rebeliones indígenas anticoloniales, entre comillas, ¿no? Y entonces los monarcas reaccionan y dicen mejor que no entren a las universidades y mucho menos a las órdenes religiosas. Pero la reacción de la nobleza inca es, entonces rompemos el pacto de vasallaje, porque nosotros somos sumisos a la corona porque queremos ser evangelizados y queremos ser sacerdotes y queremos ser inquisidores. Y hay un cuadro que no les he enseñado, pero donde aparece precisamente una cédula real, es una pintura, porque finalmente Carlos II acepta que la nobleza inca ingresen al Santo Oficio de la Inquisición de Lima. Y con eso era la paridad total entre los españoles y los indígenas.
hay cambio de dinastía y al final eso no se lleva a cabo, porque para los Borbones quedaba clarísimo que ellos no querían a inquisidores que fuesen ni indios ni mestizos. Entonces, la historia es muy compleja, ¿ah? Es muy compleja y muy bella al mismo tiempo. Perfecto. Don Ramón, efectivamente es muy interesante, muy bien. Eh, Hago también como si se e invito, ¿no?, a los demás presentes en la ponencia, si gustan hacer más algunas reflexiones, consultas, aprovechando al doctor Ramón Mujica. Excelente su presentación del día de hoy, nos ha ayudado a esclarecer muchos aspectos y lo que menciona me parece bien interesante que, claro, en la época virreinal no han llegado el Islam, no han llegado musulmanes, pero algunos se habrán enterado en recientes noticias que están investigando, creo, al director de un colegio que ha permitido que unos niños asistan, creo, a una mezquita, si no me equivoco, en la ciudad de Tacna. Y esto me hace la reflexión. Yo recuerdo aproximadamente algo de 20 años aproximadamente salió un reportaje sobre un movimiento que se llama el Incarri Islam, que viene Ajá. operando, no me equivoco, en Andahuay, las Apurímac, y es algo que en la época virreinal se veía en cuadros, pero hoy en día ya está presente, ¿no? Y hay algo ahí que está creciendo y justamente conocer nuestra historia nos ayuda pues también a tener, como se dice, qué fue realmente, ¿no? ¿Qué significó realmente el Islam en la historia de la catolicidad, de la cristiandad? Y es algo pues que nosotros como Lo que católicos, pasa es que hay cristianos, muchas, que en el sí, Islam hay muchas corrientes, ¿no? Hay una corriente belicosa, ¿no? Y creo que es la oficial incluso, porque el Islam divide el mundo en dos, Dar al-Harb y Dar al-Islam, que es la morada de guerra y la morada de paz. La morada de paz son los países islámicos y la morada de guerra es el resto del mundo, que tiene que convertirse. Entonces ahí sí la Iglesia Católica está en problemas, porque ahora que está tan ecuménica, ¿ah? Al final la militancia islámica va a tener que convertirla de otra manera, ¿no? Si sí, a eso se está refiriendo efectivamente. usted, ¿ah? Sí, efectivamente, la Claro. iglesia militante, ¿no? La iglesia militante es la que debe pues ayudar a evangelizar, a hacer lo que era la conversión, porque el catolicismo, su base, su núcleo ha sido la conversión para la salvación de las almas. No hay mayor Claro. secreto. El ecumenismo, esto de ha tergiversado, es decir, se ha llevado por el camino de lo políticamente correcto, decir que podemos convivir y que todos nos respetamos, entre comillas, pero no, la iglesia milenariamente, su trabajo ha sido evangelizar y hacer la conversión. Y Sí. bueno, justamente eso nos puede salir, como se dice, un poquito caro, ¿no? Porque la iglesia es de los vivos, es la militante, está la iglesia purgante, lo que está en el purgatorio, y finalmente la iglesia triunfante, ¿no? Lo que llegamos al cielo. Justamente todo católico aspira a ser santo y llegar al cielo. Justamente no debemos, como se dice, olvidar de estos principios que ha sostenido la cristiandad desde los inicios. Y bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar, se anima a dar una consulta, algún comentario, lo de Santiago, Ángel, eh, Joshua. Sí, sí, Walter. Consideraría que le daríamos pase a Joshua para que haga su pregunta. Joshua, Ya, adelante, por perfecto, favor. adelante. Muchas gracias, mis estimados. Quisiera saludar de primera mano al profesor Ramón, una excelente ponencia. Eh, Mis más grandes admiraciones hacia su conocimiento y su tiempo. Quisiera consultarle sobre unos cuadros en los que sale el niño Jesús Inca con la mano entrecerrada, ¿no? Como que dos dedos apuntando hacia arriba y dos dedos hacia abajo. Esto generalmente significa, por lo que he leído, que como es arriba es abajo, pero quisiera, si se puede extender en el tema, por favor, sería muy grato. Gracias por la pregunta. Yo tengo la impresión que esa postura de la mano
es la postura bendiciente, porque en una mano lleva el mundo y con la otra mano él lo bendice. Acá lo interesante es que el que bendice el mundo como Señor del mundo es un niño Jesús Inca. Ahí es donde está, digamos, el mensaje subversivo, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que el obispo Mollinedo decía que Jesucristo solamente podía ser representado como un monarca europeo, nunca como un inca, porque en teoría los incas eran reyes paganos. Entonces, que se representara al niño Jesús como un Inca rey le resultaba idolátrico. Y de hecho, durante la rebelión de Túpac Amaru II, cuando florece el culto al niño Jesús Inca entre la nobleza inca católica, gracias a este entroncamiento dinástico entre los jesuitas y la nobleza inca con el matrimonio de Martín de Loyola con la Ñusta Beatriz Clara Coya, em, bueno, Arreche, que es el nombre del visitador, dice que para él esto era ver al niño Jesús con mascaipacha, con hojotas de oro, usando una túnica con los tocapus, que eran estas insignias jeráldicas inca, que todo eso era porque eran la forma más básica de idolatría indígena que ellos querían convertir al niño en un inca, en un mesías, y no se daba cuenta que en realidad eran católicos. Lo que pasa es que no tenían en su mente esta eh, visión del centro y de la periferia, ¿no? Y de hecho fueron los jesuitas los que le enseñan a la nobleza inca a pensar en términos sincréticos y en términos híbridos. Los jesuitas eran los grandes maestros de la ambigüedad simbólica, porque se daban cuenta que los símbolos significan diferentes cosas para diferentes personas y que estos sentidos no necesariamente están en contradicción unos con otros, ¿no? Entonces yo creo que para volver a su pregunta, yo creo que es más bien ahí lo que está haciendo es el niño Jesús Inca que como salvador del mundo andino, está bendiciendo el mundo. Y eso es lo que irritó tanto al obispo ortodoxo madrileño, que dicho sea de paso, quiso convertir a Cusco en un nuevo Madrid, porque si uno va a la iglesia de Guanoquite, ahí en Cusco, está repleto de están todas las réplicas de los cuadros de las descalzas reales de Madrid. Luego en la catedral hacen las devociones a la Almudena, que es la Virgen patrona de la Catedral de Madrid. Es fascinante, él mismo se manda a retratar con Carlos II, como hemos visto, como el obispo de Cusco, que era Cusco tan importante como Madrid. O sea, lo que hace Mollinedo es querer transformar Cusco en una nueva metrópolis al mejor estilo madrileño. Y entonces estas hibrideces le parecían muy raras, ¿ah? Y poco felices. Él es el que al hacer su visita a la diócesis cusqueña encuentra en diferentes iglesias niños Jesús Inca y los manda a destruir todos. Y ya en la serie del propio, en la iglesia de la Compañía en Cusco, donde estaba la imagen original, hecha nada menos que por un jesuita, por Bernardo Vitti, le manda a despojar de todos sus símbolos inca, ¿no? No, resulta fascinante. Molinero lo prohíbe en el final del 17, pero en el 18 se convierte en un símbolo de la revolución. Y a eso hay que añadirle ciclos proféticos de Santa Rosa de Lima, apócrifos, porque no están relacionados con ella. Y ella decía de que antes del año de los 37, 1777, llegaría un inca católico a restaurar el reino de Carlos V, no el reino de las idolatrías. Eso también resulta fascinante, ¿no? Este esfuerzo, lo que se conoce como el movimiento nacional inca del siglo XVIII, ¿no? Que involucra, hay un renacimiento de heráldica inca, ropajes, música,
es decir, memorialistas que rescatan tradiciones míticas, prehispánicas y las transforman en alegorías cristianas. ¿Ah? Todo eso se da en el siglo XVIII y va a servir para los ideólogos de la independencia en el siglo XIX. Entonces, cuando los ideólogos de la independencia del 19 dicen que con nosotros se inaugura un nuevo periodo, ellos son los hijos intelectuales de los memorialistas indígenas, aunque no lo reconocen. Y todo este tenor religioso del himno nacional peruano, el Somos Libres, el donde se agradece al Dios de Jacob, eso es todo el vocabulario de los memorialistas del 18. Entonces se habla mucho de la influencia de la Revolución Francesa, el pensamiento ilustrado. La nobleza inca no era tan ilustrada, eran escolásticos, porque son los discípulos de los jesuitas. Ellos piensan en términos teológicos, más cercanos quizás a los puritanos ingleses y norteamericanos del 18 y del 19. El tema de la religión es un tema central para el 18 y para el 19. Perfecto. No sé si- Eh, Adelante, Santiago, veo que tienes la mano levantada. Sí, Walter, gracias. Muy interesantes las apreciaciones y las acertaciones del profesor Ramón Mujica. Quisiera trasladarle, profesor, una pregunta y en realidad una consulta de los hermanos mexicanos. Actualmente no están, ahorita no están, estuvieron el día domingo, pero ellos tienen, digamos, una inquietud y quisiera con esto quizá emplazarlo para una siguiente ponencia. Es relacionado a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima y, digamos, también la Virgen de Guadalupe, ¿no? La relación que existía. Tengo entendido que en una de sus ponencias que ha hecho anteriormente, usted encuentra una similitud y también una relación cronológica entre la primera santa de América. ¿Podría explicarnos al respecto, por favor? Y bueno, es un tema absolutamente fascinante que me ha traído algunos problemas. Es decir, no voy a entrar en detalles, porque en algún momento se pensó que yo estaba diciendo que Santa Rosa de Lima era más importante que la Virgen de Guadalupe. Yo no he dicho nada, nada por el estilo. Lo que he hecho es comparar patrocinios. Santa Rosa de Lima, y de hecho se ha hecho una exhibición muy importante en el Museo del Prado sobre la Virgen de Guadalupe, y ahí se menciona que el el guadalupanismo americano es el primer culto americano globalizado, o sea, el primer culto americano del Imperio Español globalizado. Ese es un poco el argumento de la muestra. Eso no es exacto. El primer culto americano globalizado es el culto a Santa Rosa de Lima, que fue beatificada en 1668, declarada patrona del Perú y patrona de México antes que lo fuera la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando llega a Guadalupe en el 18, ya la efigie de Santa Rosa, habían retablos en innumerables iglesias novohispanas, retablos en la Catedral de Puebla, incluso en las fachadas laterales está la transverberación de Santa Teresa de Jesús, y en el otro lado está Santa Rosa de Lima con los desposorios místicos. En una iglesia novohispana, franciscana, aparece un indio arrodillado con la M de México, arrodillado ante la Virgen del Rosario que se está y con el niño que se está despostando con Santa Rosa. Entonces lo que yo he dicho es eso, que Santa Rosa, y esto lo ha dicho Vargas Lugo, una célebre historiadora mexicana, que Santa Rosa articula para la América toda en el siglo XVII la primera etapa del pensamiento criollista. Y es un pensamiento teológico, religioso, devocional y político, porque es un tema de las identidades, ¿no? Lo que sucede es que entre los sermones novohispanos que he encontrado dedicados a Santa Rosa, hay uno predicado, creo que es en la propia Catedral de México, donde
se llega a decir que la Virgen de Guadalupe se aparece en México para anunciar el nacimiento de Santa Rosa de Lima. Por supuesto, el que lo dice es un predicador peruano que vive en México a finales del siglo XVII. Ahora, su argumentación a mí me parece extraordinaria, porque lo que él en realidad está diciendo es que la primera gran mariofanía americana, que es la aparición de Guadalupe en México, y la beatificación, canonización de la primera santa americana, que es Santa Rosa de Lima, pues que ambas cosas están relacionadas. Y llega a decir que en la iconografía de la Virgen de Guadalupe, donde está en realidad es la Virgen del Apocalipsis, ¿no? Es una inmaculada sobre la media luna y debajo de la luna hay un angelito. Bueno, él dice que ese angelito bajo la luna es Santa Rosa disfrazada de ángel. Y luego, el milagro de la cuna, a los 3 meses de nacida, cuando el rostro de la párvula se transfigura en una rosa. Ese es el primer milagro de Santa Rosa. Que su cara, lo ven las nodrizas, india, mestiza, la miran en la cuna, gran milagro, su rostro se ha transformado en una rosa. Es una rosa con ojos, nariz y boca. Parece una pintura de Magritte, el surrealista. Ese es el milagro. Y entonces el predicador dice, ese milagro en la cuna, esa rosa en la cuna de Lima, es el segundo retrato de Guadalupe. Entonces aquí lo que está diciendo este predicador es que la mariofanía y la geografía de Rosa forman parte de un mismo mensaje providencial, providencialista y sagrado que reescribe la historia fundacional de América. Y que ambos mensajes no deben de ser vistos como cosas separadas, sino que forma parte de un legado espiritual para el pueblo americano y que por supuesto forman parte de la nueva geografía sagrada del Imperio Español, porque eso también está ahí, ¿no? Ocurre en Tepeyac, y Tepeyac es el nuevo Patmos, ¿no? Y aquí Santa Rosa, pues, dicen sus confesores que no comete pecado mortal ni venial alguno en toda su vida, y por eso es que hablaba con los animalitos, porque ella había preservado la inocencia de la gracia bautismal, y con ello había reconstruido el siglo de Adán y Eva y había convertido el continente americano libre de pecado en un paraíso restaurado. Entonces son en realidad metáforas religiosas eh, que delatan un triunfalismo indígena, mestizo y criollo, ¿no? Que va a ser reinterpretado además por diferentes grupos sociales de diferentes maneras. Pero en líneas generales eso es más o menos el vínculo entre ambas, ¿no? Y resulta fascinante. Ahora, me temo que los mexicanos no suelen recoger la parte perulera de la narrativa. Se quedan con la deslumbrante aparición de Guadalupe, que articula el nacionalismo mexicano. Lo otro significaría más una mirada más continental, americana y criolla, ¿no? Es verdad que en el siglo XIX, el general San Martín en el Congreso de Tucumán, en 1816, declara a Santa Rosa patrona de la independencia americana. O sea, Santa Rosa es nuestra Guadalupe. ¿Ah? Y las rebeliones indígenas del 18 contra los Borbones levantan la imagen de Santa Rosa como símbolo revolucionario contra esas reformas. En la rebelión de Huarochirí de 1750. Han sido publicadas recientemente los cuadernos, el diario del general español, donde capturan a los caciques, tienen algo que decir antes de ser ejecutados, viva Santa Rosa de Lima. O sea, más claro no canta un gallo. ¿Ah? El símbolo del catolicismo americano en contra de reformas borbónicas afrancesadas, que traicionaban los cimientos espirituales de la Casa de Austria. Así de clarito.
Y es por las reformas de Carlos III que se da la independencia. Y los que no quieren formar parte de la independencia son los caciques, que consideran, ahora estoy trabajando a algunas monjas arequipeñas del siglo XIX y la abadesa del convento de Santa Rosa y la abadesa del convento de Santa Catalina, las dos están escandalizadas que hayan disuelto el Santo Oficio de la Inquisición de Lima. Eran pro Inquisición ante el espanto eh, de la célebre ilustrada francesa, la sobrina de Gauguin, Tristán, Flora Tristán. Ella es la que menciona eso, que cómo es posible que en pleno siglo XIX estén a favor de la Inquisición. Entonces, ese es un poco el tema de Santa Rosa y Guadalupe. Perfecto, perfecto, don Ramón. Muy interesante. Y también quisiera agregar, pues, ¿no? Como hoy en día los principales medios de comunicación aquí en el Perú, y yo recuerdo esto ya viene hace unos 5 años por lo menos, siempre que está próximo el 30 de agosto, entrevistan a un psiquiatra que comienza a hablar de las posibles afecciones o desórdenes mentales que pudo haber tenido Santa Rosa de Lima. Y es una clara muestra de la total falta, como se dice, o desconocimiento, quién sabe, capaz agrede de inocular en la mente de muchas personas, de quitarle justamente ese halo de santidad que está totalmente demostrado que sí la fue. Porque recuerdo haber leído por ahí un hecho que a Santa Rosa de Lima fue examinada por un médico estando en vida de la Sí, el Universidad doctor San Juan del Marcos. Castillo, Así es, perfecto. claro, Y, y, que era el y, médico y central de la Inquisición de Lima. y justamente de la Inquisición, porque Claro. justamente en esas épocas, para que una santa sea proclamada santa por la Iglesia Católica, es examinada, pero absolutamente todo. Es como sacarse 20 con el profesor más exigente que te pueda tocar en una universidad. Es decir, Bueno, si quieren psicoanalizar a Santa Rosa, en realidad se van a meter en camisa de 11 varas, porque lo que más les interesa a los psicoanalistas es el tema de los silicios, ¿no? El tema de las automortificaciones, que en realidad es un tema inmenso, ¿ah? Y que lo practican todas las religiones, y de hecho los silicios de Santa Rosa, ninguno de ellos es original porque su corona de espinas imitaban a Santa Catalina de Siena. El candado que llevaba al cinto era de San Enrique Susón, uno de los grandes místicos alemanes del siglo XIX. Su cama de barbacoas, hechas de troncos de madera, pedazos de tinajas y piedras, y la piedra que usaba de almohada, la toma de San Francisco de Asís. Sus ayunos maratónicos están inspirados en las ideas de Gregorio López, que fue el primer anacoreta que muere en Nueva España, entre muchos otros. Entonces, echar a Santa Rosa en el couch implicaría echar a medio santoral. Bueno, y la vida misma de Santa Rosa es una imitación de la vida de Jesús, a quien ella imita, ¿ah? El imitatio Christi, ese es todo es la comprensión del sufrimiento como camino de fe, ¿no? Y además como método para mortificar al ego. Cuando muere Santa Rosa, se agotan todos los cilicios que estaban en venta en Lima. Y todas las mujeres y hombres de la ciudad se cilician por casi 2 meses continuos después de su muerte. Entonces, bueno, el problema con la psicología moderna es que no tiene las categorías técnicas para entender lo que es un camino espiritual. Si son freudianos, bueno, hay un libro muy bueno que se llama Sigmund Freud y la tradición mística hebrea, donde se demuestra que la idea misma del inconsciente de Freud en realidad viene de la cábala hebrea, y Freud no es bien tratado por la comunidad científica de Viena
porque consideran que está introduciendo nociones religiosas dentro del psicoanálisis. Su interpretación sexual de los sueños viene también de las interpretaciones eróticas de los rabinos del siglo XII y XIII. Él mismo pertenecía a un grupo religioso. Con relación a Jung, si son lecturas junguianas, es más complejo, porque Jung termina siendo una especie de nueva religión con su libro El hombre y sus símbolos, en donde los símbolos o los arquetipos en realidad son todas construcciones mentales. Entonces, si uno es un junguiano, todas las religiones terminan convirtiéndose en procesos mentales, pero al mismo tiempo ser junguiano en sí mismo es una experiencia religiosa, como el libro rojo de Jung lo demuestra. Entonces, el psicoanálisis tampoco es que es una ciencia exacta, sino también parte de premisas teóricas, tiene sus propias categorías y tiene sobre todo una visión muy pobre de lo que es la experiencia humana. ¿No? O sea, si se echan a Santa Rosa en el couch, se tienen que echar también a Santa Teresa de Jesús, que es uno de sus modelos principales. No solo de ella, de todas las mujeres visionarias de los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces, no sé, pues es como que son poco, eh, las miradas psicoanalíticas suelen ser poco sofisticadas y su lenguaje y vocabulario eh, está muy limitado por sus preconcepciones de lo que es la mente. La crítica que yo le haría es, bueno, hay que seguir el ejemplo de Dante, ¿no? Dante en la Divina Comedia, él habla del descenso a los infiernos, que me imagino que será el subconsciente del psicoanálisis. Para el subconsciente, él usa a Virgilio como guía. Virgilio encarna la razón natural, lo cual me parece extraordinario y le describe Virgilio todos los círculos del infierno, que es un poco lo que hace el psicólogo moderno. Pero hay un momento donde Virgilio, cuando ya empiezan a llegar al purgatorio y luego a los círculos del cielo, donde Virgilio le dice a Dante, mira, el territorio y la dimensión del ser que ahora vamos a ver está más allá de mi mirada. Mi razón natural no da para entender esto. Necesitas otro guía. Y primero viene Beatriz, que es el amor, el amor espiritual. Y después va a venir otro guía. La propia Beatriz le va a decir, yo te puedo llevar hasta estos primeros círculos del cielo. Después, mi mirada es muy limitada. Necesitas otro guía superior, una facultad superior. Y ahí entra San Bernardo de Claraval como guía de Dante para los últimos círculos del cielo. Y entonces la psicología moderna debería ser un poquito más humilde y reconocer que su mirada está muy limitada y que solamente llega quizás a los primeros círculos del purgatorio. ¿Ah? Y además, si no ha resuelto, si no cree en lo otro, es porque no lo conoce, no forma parte de su campo. Entonces, mejor que se abstenga, ¿no? Esa sería mi respuesta a ellos. Sí, perfecto, ¿No? don Ramón. Efectivamente, el mundo de lo sobrenatural está por Ahora, si encima. hay un inconsciente, tiene que haber una supraconciencia. Si existe un infierno, tiene que existir un cielo. Y entonces deberíamos tener guías distintos para cada uno de esos ámbitos. Y esa creo yo es el gran aporte de la Divina Comedia de Dante, que tiene diferentes guías para diferentes aspectos del cuerpo, del alma y del espíritu, Sí, ¿no? efectivamente, como comentaba, las ciencias humanas eh, prácticamente se manejan en el orden netamente de lo natural. Ya el Exacto. orden sobrenatural tiene, como usted bien dice, precisamente, es otra guía, una guía mucho más elevada. Por De eso, sobrenatural y también el mundo de las virtudes. Me temo que el tema de las virtudes no es un tema muy de fondo para los psicólogos modernos. No existen las virtudes. Es como que solo existen los vicios, sí, a así los es, cuales le dan así rienda es. suelta, hechos de paso, ¿no? Efectivamente, es lo más fácil, ¿no? Como se dice, la Sí, puerta ancha, exacto. ¿no?
Por eso es que no La virtud, entienden la vida de los ascetas, ¿no? Pero a Santa Rosa, cuando le preguntaban sobre sus mortificaciones, ella decía que eso era lo menos importante de su mística. Eran los famosos atletas cristianos. Es como preguntarle a un pugilista si le duele cuando le pegan, ¿no? El tema no está en el poder, en el dolor, que si le pegan o si no le pegan. El tema está en que eso forma parte de un ejercitarse con otro fin. No es el dolor por el dolor mismo, sino la mortificación del ego definitivamente es muy dolorosa, porque implica el sacrificio de uno mismo para tener ese otro, para poder ver desde ese otro guía, ¿no? Que ve más allá de uno mismo, que es la parte trascendente a la que hablan ellos. Pero en fin, así es, perfecto. No sé ok. si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Tal vez ahí nuestro amigo Carlos Lasuz, que es doctor en psiquiatría, y algo nos pueda aportar. Y bueno, como bien mencionaba el doctor, efectivamente este tema pues escapa de la lógica terrenal o como se dice mundana, Lo que pasa es porque que no se puede analizar a un personaje del siglo XVII con las categorías culturales de una persona del siglo XXI. Es un anacronismo total. Para tal caso, habría que buscar los tratados de memoria, los tratados no psicoanálisis, porque no existía el psicoanálisis, pero sí existía unos mapeos de la mente humana, el sentido común, la memoria, la voluntad, el intelecto, con todos los sentidos interiores, los sentidos exteriores. Y entonces quizás lo que es la imaginación visionaria, lo que es el fneuma, lo que es toda una terminología muy especializada que permite entender de qué nos están hablando los santos. Pero si eliminamos esa terminología y nos quedamos con las categorías de Freud y de Jung, vamos fritos, porque va a ser una especie de confusión de lenguas, no vamos a entender de qué nos están hablando. Tenemos que pensar como historiadores, tenemos que pensar con ellos y no sobre ellos. Y tenemos que elevar nuestras categorías mentales para pensar como pensarían en el siglo XVII. O sea, ese es el ejercicio que nos toca hacer como intelectuales. Qué fácil psicoanalizar desde el siglo XX, ¿no? Además, se les va a escapar muchísimo del personaje. No van a entender lo que realmente significa y lo que significó para su momento. Locos siempre han existido, además. Una de las tareas precisamente del inquisidor era averiguar si es que una visionaria estaba teniendo visiones sobrenaturales o si se las estaba inventando o eran el producto de sus largos ayunos. En el caso, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, es fascinante porque cuando sus hermanas, algunas empezaban a tener visiones, pues nada, la ducha escocesa, a ver si sigue teniendo las visiones. Claro, Santa Teresa, como descendiente de familia de judíos, todos además médicos de los Humada, tenía esta mirada empírica frente al mundo visionario. Y ella era muy empírica. Y sin embargo, ella es una de las grandes visionarias del siglo de oro español. Eso es lo extraordinario, siendo ella tan crítica. Y ella decía que prefería a las monjas rosaditas y regordetas a las paliduchas y que se mataban en base a los ayunos, que por ahí no es. Entonces hay que estudiar también a la psicología de la misma época para entender los comportamientos. No hacerlo es caer en profundos anacronismos ahistóricos. así es, perfecto. Sí, Miren, justo como mencionaba las virtudes no tienen, como se dice, caducidad, no es una moda, exacto, las virtudes, fe, exactamente. esperanza, caridad, justicia, prudencia, fortaleza,
son virtudes que prácticamente, como leí por ahí, ¿no? Algo similar a los mandamientos, ¿no? Fue inscrita en el corazón de los hombres por Dios, es decir, todos los Sí, hombres tienen un instinto natural de acercarse justamente a estas virtudes, a los mandamientos. Es una ley, como se dice, divina, que en todas las culturas y en cualquier época siempre están presentes. Es decir, hay cosas que sí no cambian, que son, como se dice, perennes, y tal cual como la, eh, toda la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica, es la roca ujú, perenne. Cielo y tierra ujú, pasarán, mas su palabra no pasarán. Justamente, y en estos tiempos que todo está muy relativizado, que está, como se dice, cae como se dice, en saco roto, porque al final toda esta cultura del relativismo nos lleva pues a un caos opuesto al orden justamente divino, al orden que Dios quiere para nosotros. Y bueno, no es novedad que siempre el hombre en cierta forma ha tratado de subvertir ese orden. Y bueno, no sé, doctor, creo que ya, no sé si hay alguien más que quiera preguntar, comentar algo, sino para llevar a cabo o finalizar esta gran ponencia. Podríamos pasar mucho tiempo conversando y disfrutando de su gran conocimiento, don Ramón Mujica. Ha sido un gran placer. no, eh, igualmente, muchas gracias por esta cordialísima invitación. Listo, muchas gracias a usted también Ok, y esperemos a ver más adelante volver a tener una grata conversación con usted y una nueva presentación. Nos ok, vamos despidiendo. muchísimas gracias. Sí, Gracias por el Listo. es interés. claro. Ángel, por favor, para que puedas dar las palabras de despedida. Creo que Ángel no está. A ver, como estamos en horarios diferentes, Sí, sí, considero que Ángel ya no se encuentra en línea. Bueno, en todo caso, profesor Ramón, voy a darle, digamos, en nombre de la Asociación Dionisio Cayupanqui, las gracias por haber asistido a nuestra invitación. Ha sido un placer, ha sido una magistral ponencia. Eh, Consideramos que quizá más adelante nos pueda también dar otra temática relacionada a sus libros que usted tiene, por ejemplo, Rosa Limensis, ujú, que también ha sonado bastante en los grupos de WhatsApp, en nuestros foros. Entonces, nada, agradecerle bastante por darse este tiempo, agradecerle también a las personas que se han dado cita a la ponencia y a aquellos que también van a verla cuando se publique en YouTube, se publique en Internet. Muy ok, agradecido, profesor Ramón Mujica. Ya sus claro. palabras finales como reflexión y podemos dar finalizada la reunión. Muchísimas gracias, por esta invitación. Y encantado, ustedes me avisan cuando quieren que les habla de Rosa Limensis. Gracias, profesor Mujica. Muchísimas gracias. Muy buenas Gracias. tardes. Gracias a Adiós. todos. Listo. Chao, Muchas chao. gracias. Buenas Gracias a tardes. todos. Listo. Hasta luego.